Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo en su programa número 48, correspondiente al día 5 de septiembre del 2013. Quien les habla, Marcos Guío, acompañado por el entrañable amigo comandante Mahdi Al-Afghani, ambos integrando el Frente Cristiano Islámico, organización de distintas corrientes religiosas fundamentalistas, abocadas a comentar ese fenómeno tan exclusivo que es la guerra de civilizaciones, iniciada un 11 de septiembre del 2001 y que se continúa día a día con nuevos y cada vez más novedosos y conflictivos acontecimientos. Bueno, ustedes tendrán en cuenta, nuestros queridos oyentes, que hemos tenido una semana de receso debido a un viaje que hemos tenido que desarrollar, quienes a veces solemos ir a la lejana Patagonia, ahí donde nos encontramos con el otro colaborador del programa, que es el amigo Julián Ramírez, quien una vez más nos ha brindado un texto muy importante que vamos a comentar. Bueno, el programa de hoy, como siempre, va a tener tres instancias, como nosotros hemos hecho siempre, aunque el orden no necesariamente va a ser el que anunciamos en la publicidad. Tenemos siempre una instancia doctrinaria, tenemos el comentario de un texto del colaborador de Bariloche, Julián Ramírez, y finalmente el análisis de los hechos de la guerra de civilizaciones, que siempre dejamos para el final, pero que en algunos casos, debido a la importancia del tema, debido al carácter acuciante que tienen ciertos temas, nosotros ponemos en primer lugar, porque debemos decirlo claramente, no podemos dejar en tercer lugar lo que está sucediendo en Siria, puesto que es una cuestión que ha puesto a todo el mundo en estos momentos, y en el día de hoy, especialmente en esta reunión del Grupo de los 20 en San Petersburgo, ha puesto a todo el mundo en ascuas y en preocupación, hasta hemos tenido la participación del Papa, por lo cual debemos decir nosotros que esta guerra de civilizaciones iniciada hace 12 años se encuentra en estos momentos en un punto realmente de resolución, un punto crítico, sobremanera, que debemos tratarlo en primer término. Ese va a ser el primer punto, por lo tanto, que vamos a tratar. Y luego veremos una parte doctrinaria, porque nosotros queremos resaltar que en estos días, especialmente en la semana que viene, se cumple un nuevo aniversario del acontecimiento que nosotros consideramos como el inicio de la guerra de civilizaciones, el 11 de septiembre del 2001. Y ya a esta altura del partido basta de tantas historietas de que fueron los norteamericanos, de que fue un montaje, de que estallaron las torres, las hicieron explotar a propósito para invadir el mundo, que 4.000 judíos no fueron a trabajar porque les informaron, todo ese bla bla que se ha difundido con una cantidad inmensa de propaganda totalmente absurda desde todo punto de vista, pretendidas pruebas, entre comillas, que no prueban absolutamente nada, que tienen en última instancia esas características que nosotros recordábamos que daba Yuyu Cébola en ese comentario que él hacía de la doctrina, de la teoría, perdón, de la evolución, que se basaba en pruebas también, y que él decía claramente, bueno, esas pruebas dicen una cosa, pero podrían decir lo contrario si las armáramos de una manera diferente. Entonces, la prueba para nosotros es que se ha querido silenciar que aquí ha existido una guerra, que se ha iniciado una guerra de civilizaciones. ¿Qué mejor que utilizar la propaganda para silenciar acontecimientos? Porque tengamos en cuenta lo siguiente, el mundo moderno, tecnificado, ha avanzado enormemente en procedimientos de lavado de cerebro y de deformación de la realidad. En otras épocas hubiera sido imposible ocultar que había una guerra.
Señores, la Tercera Guerra Mundial comenzó el 11 de septiembre del 2001. Lo tenemos que decir claramente. Y cada día que pasa es un nuevo frente de combate. Cada día que pasa es una nueva batalla. Y yo quiero también decir algo, aunque lo dejo para después. Lo lanzo como una hipótesis. En realidad, esta Tercera Guerra Mundial repite una constante que se ha dado en las anteriores. La alianza estrecha entre los dos colosos, entre las dos potencias que vencieron en la primera y la segunda, Rusia y Estados Unidos, y que pretenden vencer ahora en la tercera. Y el enemigo de esas dos potencias, gemelas, que son aliadas peleándose entre ellas, pero aliadas en fin, el tradicionalismo, la tradición que se ha manifestado en diferentes figuras. Y nosotros al respecto, que estamos elaborando un texto, que queremos anticiparlo aquí, texto que se titulará Nietzsche, Ébola y Bin Laden. Porque nosotros queremos decir, y esto es un poco el tema que vamos a tratar en la parte doctrinaria, que hay una gran continuidad, una gran afinidad entre estas dos personas, entre estas dos figuras, una del siglo XIX, Nietzsche, otra del siglo XX, Ébola, y otra del siglo XXI, que es Osama Bin Laden. Y lo anticipo aquí, para después analizarlo luego. ¿Qué es lo que tienen en común estos? Que han luchado en contra del sistema. Han luchado en contra de la idea de que el hombre queda reducido al sistema. Lo que decía Hegel, Nietzsche, gran enemigo de Hegel, como Kierkegaard, el existencialismo. La filosofía moderna, cuya culminación es Hegel, consideraba que el individuo queda reducido en la idea, queda reducido en el Estado. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, todo dentro de la historia, lo racional es real. El individuo que no acepta el proceso histórico, según Hegel, era una conciencia infeliz. Entonces esa conciencia infeliz que es Nietzsche, que se insubordina en contra de esta filosofía moderna que quiere reducir al hombre nada más que a una mediación de un proceso, de un sistema, Nietzsche consideraba que el hombre es algo que debe ser superado, que tiene que superar esa condición de ser medio, mediación de algo. Tiene que alcanzar una meta superior al superhombre. Y Ébola es alguien que continúa esto retomando de una gran, digamos así, movimiento que se estaba desarrollando en ese momento, en la época que él escribía, que era el tradicionalismo integral, cuya figura principal era René Guénon, pero desnudándolo totalmente, desvistiéndolo totalmente del fatalismo que estaba presente en Guénon. O sea, el hombre tiene que ser dueño y señor de su destino, no tiene que ser una mera ilusión. La vida humana no tiene que ser el producto de una fatalidad en la cual yo simplemente me reencuentro como algo que no he constituido, sino que he sido constituido y creado por otra cosa. Entonces, esa idea de que la historia, el río de la historia sigue el trecho que él mismo se ha fijado, esa idea está presente en Ébola, la idea de la libertad, la idea del individuo absoluto, del individuo que no acepta límites, que no acepta condicionamientos. Y yo quiero anticipar algo aquí al respecto, y que es lo siguiente. Nosotros justamente sobre la base de este pensamiento de Ébola que trata, de alguna manera, de superar estas limitaciones que tiene el tradicionalismo de René Guénon, estamos elaborando ahora una traducción con una serie de comentarios que son las críticas que Julius Ébola desarrollaba a René Guénon. Eso es un texto que yo sé que acá hay muchos seguidores y admiradores de Julius Ébola que queremos anticipar, que va a salir, que estamos trabajando en él. Eso es un anticipo que les daba. Y por último, Bin Laden. ¿Bin Laden qué es? Justamente es la persona que no responde a ningún interés, a ninguna nación. Demuestra que se puede luchar en contra del sistema a partir de uno mismo. No responde a Rusia, no responde a Estados Unidos, su organización es transnacional. Como los talibanes, no reciben ayuda de nadie. Entonces esa idea del hombre que se basta a sí mismo, que se tiene a sí mismo como punto de apoyo, eso es lo importante que ha sucedido en el 2001, el 11 de septiembre del 2001. O sea, un hombre
que ha actuado por su cuenta, a pesar de que el sistema trata de mostrarlo como que ha actuado a partir de alguien, reconociendo a alguien, o sea, fundándose en alguien. Esa es la importancia del 11 de septiembre del 2001 que nosotros queremos aquí señalar. Acá le cedemos la palabra un poco. Sí, sin duda. El 11 de septiembre es la fecha crucial en que se inicia la Tercera Guerra Mundial y la Guerra de la Civilización. Ciertamente, Usama Ibn Laden tenía la claridad conceptual, lo mismo que Mullah Omar, sobre cómo había que proceder. Y nada más descarnado ni pobre que ellos dos en el desierto, ¿verdad? Pero la absoluta grandeza de guiarse por esa relación que los musulmanes tenemos entre Dios y nosotros. No existen mediadores. En otras religiones existen mediadores, para nosotros no existen mediadores. Por eso mismo puede elaborarse este concepto perfectamente libre, absolutamente libre, porque está desgajado de todo interés humano, mundano. Incluso cuando Mullah Omar hace justicia contra los señores de la guerra que habían vencido a los rusos, porque uno es pedófilo y el otro abusa de las mujeres, lo hace porque es su criterio establecer la normativa islámica en Kandahar, a lo cual él sigue. De acuerdo a nuestro criterio islámico, no hay rey, sacerdote ni profeta entre el profeta y el Mahdi. Nuestra relación es directa con Dios. Mullah Omar, Mullah Walid, Mullah Hassan eligen el camino de luchar contra lo que es corrupto y podrido en el mismo Afganistán. En recuperar Afganistán para el Islam. Y usamos ese proyecto todavía más, en sentido universal. Golpear en el centro del poder enemigo. Golpear justamente al imperialismo. El imperialismo no se ha recuperado nunca del golpe. Precisamente, su imagen de invulnerabilidad, su imagen de poder, ha quedado absolutamente destrozada. Todavía hoy lo sigue acosando la idea de cómo es que les pasó lo que les pasó. Porque, claro, no quieren admitir que el imperio está en decadencia, que ya no son lo que antes fueron. Por eso dan este tipo de gobernantes. Ciertamente, la muerte de los CEOs de las multinacionales que ocurrió en las Torres Gemelas lo privó de la élite al establishment norteamericano, lo golpeó en la cabeza. Cuando se quiere eliminar una cultura, hay que golpear a los que la generan. Justamente, tal vez esos hombres no hubieran cometido estos mismos errores que se cometieron con su falta. No sabemos cuántos perecieron. Es presunción que perecieron al menos 300 jefes de multinacionales, importantes ejecutivos de multinacionales. Si esa gente hubiera estado viva, tal vez contestara como los romanos contestaron a Judá de Galilea, de una manera absolutamente diferente. Pero, y eso le dio 400 años más. Sin embargo, acá no se pensó, no se razonó, se actuó bajo la estúpida presunción de que ellos están por encima de los afganos y que, digamos así, el movimiento, por más universalista o internacional que sea, de Usama no puede enfrentar a la potencia de los Estados Unidos. Y es una idea equivocada, surgida en gente que por supuesto ha derrotado a Rusia, que por supuesto ha derrotado a Alemania, pero Alemania son estados iguales que Estados Unidos, con las mismas categorías lógico-racionales que los llevarán en la derrota a rendirse. En este caso, como lo que se juega no es lo racional sino lo real, en el sentido clásico que distingue lo real de lo racional, porque lo real es lo divino y lo racional es lo terrestre, no es posible invadir Afganistán, por la sencilla razón de que hay solo 5 ciudades y el resto son villorrios, que hay 30 millones de habitantes en un lugar,
y no más de 4 o 5 en ciudades. El resto del país es inconquistable, precisamente por la gran dispersión que tiene la población afgana. Afganistán es imposible de dominar, como lo fue para ellos Vietnam, solamente porque los dos pueblos tienen una vocación, por la independencia que es notable, 1000 años de lucha en un caso y en otro. Y Estados Unidos no gana nada con invadir Afganistán, al contrario lo pierde todo, renuncia a sus propias normas, renuncia a sus propios códigos, se olvida de los padres fundadores, aparecen los campos de concentración, las cárceles clandestinas, la ley patriota, la negación de la Declaración de Derechos de 1643. Esa es la derrota de Estados Unidos. La derrota de Estados Unidos no es solamente la derrota militar, es la derrota política que ellos mismos asumen al renunciar a sus banderas sobre las cuales estaban formados, más allá de si estas banderas no alcanzaban al pueblo afroamericano, por ejemplo, o al pueblo originario. Lo cierto es que había una serie de valores. Por lo mismo que hoy se condena a Snowden o a Julian Assange, se elogiaba a Daniel Ellsberg, el de los papeles del Pentágono. Lo había defendido la libertad personal frente al Estado. ¿Qué pasó con la concepción anglosajona fundamental? De que hay que tener la mayor desconfianza, la debe merecer siempre el Estado, que siempre procura reducir las libertades de los ciudadanos con los argumentos más insólitos. Entonces, Estados Unidos, el que nosotros supimos conocer, falleció ese mismo día. Se murió el Estados Unidos de los padres fundadores. Y quedó un Estados Unidos de conejos cobardes, que cree que tiene que meter a la gente en campos de concentración. Y no sirve meter a la gente en campos de concentración. Porque, como dijo aquel maestro cristiano Tertuliano, la sangre de los mártires hace nuevos cristianos. Exactamente. Bueno, qué importante que escuchar algo así de un musulmán, que recuerde frases fundamentales de grandes pensadores cristianos como Tertuliano, por ejemplo, que se le ha dicho. Yo soy muy admirador. Exactamente. Pero bueno, ya que hemos centrado, un poco acá tenemos que reconocer que improvisamos muchas veces, hemos entrado en el tema que íbamos a dejar para el final, pero que yo creo que es el tema excluyente. Como se aproxima el 11 de septiembre, tenemos que hablar de eso principalmente. Y Osama Bin Laden fue un gran estratega, eso es lo fundamental. Y la propaganda ha tratado justamente de demonizarlo, de ocultar esa realidad concreta, porque él sabía exactamente, a diferencia de otros estrategas que lucharon contra Norteamérica, que a Norteamérica había que combatirlo principalmente en el propio territorio. El ataque del 11 de septiembre podemos decir que descompensó al norteamericano, lo obligó a entrar en guerras, porque Norteamérica es un país que, a pesar de que es belicista, en el fondo desdeña la guerra, porque la guerra no tiene un espíritu guerrero el norteamericano es una civilización burguesa, materialista, democrática. La guerra la hace simplemente para hacer triunfar esos valores burgueses y mercantiles en los cuales cree de una manera dogmática. Pero la guerra para él no es el fin, sino es el medio, y trata de hacerla siempre a través de procedimientos duros, materiales principalmente, en donde el heroísmo no existe. Porque tiene que existir un espíritu guerrero propiamente, capaz de considerar que la vida es en última instancia secundaria en función de un fin trascendente, como el caso de lo que están manifestando hoy en día las huestes de Al-Qaeda, y yo quiero hablar de Al-Qaeda incluyendo a todos, a los talibanes, a todos estos movimientos, que han dado una camada de mártires, que no existe para nada en el bando contrario. El bando contrario carece de mártires. O sea, el norteamericano que lucha con máquinas principalmente, o sea, evita el combate frente a frente. Y las guerras largas y duras lo desgastan. Y esta guerra lleva 12 años. Y son múltiples frentes de combate que lo han obligado a ingresar, porque el ataque del 11 de septiembre obligó a Norteamérica a hacer muchas guerras. La propaganda falsa y ficticia ha generado la idea inversa, de que se produjo el 11 de septiembre para justificar guerras, como si Norteamérica hubiera querido
invadir Afganistán, invadir Irak. En realidad, en el fondo no lo quería hacer, lo tuvo que hacer, porque fue condicionada por los acontecimientos que se generaron el 11 de septiembre del 2001. O sea, la gran estrategia de Bin Laden era hacer entrar a Norteamérica en muchas guerras, porque de esa manera era posible su destrucción, ¿no? Y yo creo que... 2 o 3 Vietnam, ¿no? 1000 Vietnam. Eso, Claro. eso lo decía el Che Guevara, en otro Claro. contexto. Ahora, Sí. fíjese usted, si nosotros analizamos desde el punto de vista de los resultados, ¿está mejor ahora Norteamérica 12 años más tarde, luego del 11 de septiembre del 2001? ¿Está mejor ahora que antes? Está muchísimo peor. Porque si nosotros analizamos solamente los aspectos económicos, los aspectos de cómo está la economía norteamericana, bueno, vemos que está en una crisis garrafal. Y por extensión, no solo Norteamérica, Europa, todos los países que componen el mundo capitalista están en crisis actualmente. O sea, y si uno quiere encontrar termómetros de cómo está la economía mundial, basta ver el precio del oro. ¿A cuánto estaba el oro en el momento que se produjo el atentado del 11 de septiembre y cuánto está ahora? Estaba a $300, ahora está a $1.400 y llegó a estar más, llegó a estar a $1.700. Así que esos son índices claros de crisis, índices claros de descomposición del sistema. Así que, ¿de qué nos hablan de que fue un montaje? Y yo les quiero decir, bueno, si estos son los montajes, adelante, que sigan con estos montajes. Insisten en decirnos que Bin Laden trabajaba para la CIA. Un disparate absoluto, total. Porque, primero que sí, o sea, alguien que trabaja para la CIA es una persona que necesita un salario. Si nosotros analizamos la personalidad de Bin Laden era heredero de una de las fortunas más grandes que existían en el mundo petrolero, porque era el hijo primogénito de una... y si no me equivoco, en el Islam existe todavía el derecho a la primogenitura, que es el primogénito el que hereda, ¿no? No estrictamente. A ver, compañero. pero no nos extendamos en eso. No. Lo importante es grande la fortuna que podía él, compartir. él tenía $300 millones. Ah, muy bien. Por eso Tenía lo importante. 54 hermanos varones. Exacto. Pero la fortuna del papá, del arquitecto, Sí. le permitía darle a cada uno 300 Bueno, millones. perfecto. Entonces, que además lo usaron en el negocio y él lo usó en la guerra. Exacto. Si Bin Laden tenía $300 millones, bueno, imagínense, va a necesitar ser empleado de la CIA. Esa es la primera característica. Sí. La segunda, lo que sí es cierto, y eso no lo podemos negar, que él puede haber utilizado lo mismo que los talibanes o los mujahidines que lucharon en Afganistán, ciertas ayudas que le puede haber dado la CIA equivocadamente en la lucha en contra del imperialismo soviético. En la guerra de Afganistán sí es cierto, hubo, digamos así, auxilios económicos y militares, nadie lo puede negar eso, pero fue un error de la CIA, porque la CIA consideraba que el enemigo, Estados Unidos consideraba que el enemigo principal era la Unión Soviética, no se imaginaba lo que podía estar anidándose allí en el mundo mujahidín, no se creía eso. Y Bin Laden ya en esa época, y eso está demostrado, ya en plena época de la guerra de Afganistán en la cual él participa, como integrante de la Liga Árabe, ya se manifestaba como antinorteamericano. El gran maestro de Bin Laden, Sajid Qutb, fue un doctrinario antinorteamericano, consideraba que Norteamérica era el gran Satán, era el imperio del mal. Y el jefe de la base era un palestino. Y el Qassam. Exacto. Al cual él sostenía materialmente. Porque Qassam, que era palestino, sí, estaba peleando en Afganistán. Exacto, así que nos encontramos con una figura que no solamente no fue miembro de la CIA, sino que fue un idealista, una persona que puso al servicio de una causa su patrimonio y su misma vida. Sí. Esa es la realidad concreta. Así que lo que podemos decir es que, insisto, fue un gran estratega, porque fue el que pergeñó esta tremenda crisis. Y analicemos, sigamos con el análisis. Estados Unidos está mucho peor ahora que hace 12 años. ¿Y Al Qaeda cómo está ahora con respecto a 12 años? Pero mejor que nunca. Porque en el año 2001, cuando hace el golpe del 11 de septiembre, era una pequeña organización que nadie prácticamente sabía que existía.
Esa es la realidad. Nosotros nos enteramos mundialmente de la existencia de Bin Laden a partir de ese acontecimiento. ¿Y hoy qué es? Y hoy tenemos que hablar que en Siria está Al Qaeda, que en Irak está Al Qaeda, que en Libia está Al Qaeda, está en todas partes. Justamente derrocando a los tiranos laicos. La actitud de los norteamericanos de ir por el petróleo de Irak socavó una de las mayores dictaduras laicas, la de Saddam Hussein, que no dejó mover jamás a Al Qaeda. Luego, la caída de Gaddafi, un traidor del Islam, que hasta campos de concentración tenía para los yanquis, para poner allí a los veteranos de guerra de Afganistán, o el mismo el Assad. Es un error combatir al Assad. Tiene razón Putin en eso. Tiene razón Putin. Desde la óptica de eso tiene Por razón. supuesto que tiene razón Putin. No hay que combatir. De ninguna manera resulta razonable apoyar al Nusra o a la hermandad musulmana con la bronca que quedó de lo de Egipto. Ni qué falta decir. Los norteamericanos no saben elegir la política porque están en decadencia. Un gobierno serio de Estados Unidos hubiera hecho de tripas corazón y asumido que mejora al Assad y los rusos. Pero el gobierno de Estados Unidos se ve secundarizado económicamente por China y políticamente por Rusia, que es algo que no puede tolerar. El establishment de Norteamérica, indudablemente, está absolutamente estupidizado. China lo ha superado económicamente y la India va en camino. Rusia lo ha superado políticamente, pero obviamente la conducción Putin es absolutamente superior a cualquiera que pueda tener Estados Unidos. Además, sí es una conducción. Da la impresión que los presidentes de Estados Unidos dependen un tanto del establishment, aquello que decía Eisenhower, del complejo industrial militar. Toman las decisiones y después tienen que consultarla con ellos. Gente como Putin no tiene que consultar con nadie. Sabe perfectamente dónde meterse. Es un enemigo muchísimo más peligroso que Estados Unidos para el Islam. Y tiene mucho más que perder, por eso es que su posición es tan clara. Porque puede perder Chechenia, Tatarstán y Yakutia. Eso lo sabe, lo siente y además tuvo por colonia 6 estados del Turquestán. Los norteamericanos no tienen ni idea de los rivales que tienen. No son capaces de mensurar cómo es la mente oriental. En ese sentido, Putin tiene mucha más capacidad. ¿No es cierto? Además tiene mucho más que perder, pero conoce mucho mejor. Primero porque pertenece al área, porque conoce la mente oriental. Putin es muchísimo más eficiente, además es un poder absoluto. Mientras que el poder absoluto parece estar por atrás de Obama. Obama lanza un planteo, el planteo no se puede llevar a cabo. Indudablemente los miembros de las agencias de inteligencia, que son 16, nótese el ridículo, 16 servicios de inteligencia tiene Estados Unidos que se combaten unos con otros y que nos sirven para impedir los ataques. Piense uno si en la Unión Soviética el presidente Putin, ex jefe de KGB, va a poner otro servicio de inteligencia más aparte que el que hay. No, el presidente Putin es absolutamente superior y el colegiado que gobierna China, que está por detrás, sin comprometerse directamente si hubiera guerra, pero que puede jugar a favor de Rusia. Estados Unidos está arriesgando una guerra con Rusia. ¿Y si los rusos deciden ir por la guerra? No, yo no creo, perdón. Bueno, eso está bien, es una posibilidad, que no vayan por la guerra, que realmente nosotros seamos el pato de la boda. Yo soy convencido de que el ataque de Estados Unidos va a ir sobre Al Qaeda y sobre la hermandad musulmana. Bueno, por eso lo vemos ahora, lo de Siria. Usted ya quiere entrar en Siria, lo dejamos. Yo quiero terminar un poco con este concepto de Bin Laden. O sea, ¿qué es lo importante del 11 de septiembre? Insisto en esa idea. Se ha demostrado de que no se necesita acudir a nadie. De que el hombre puede por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Una pequeña organización con $500,000 de inversión exclusivamente, con 19 mártires y algún otro que habrá, digamos así, colaborado en la parte logística, pudo poner en jaque a ese gran imperio que es Norteamérica, que en ese entonces se lo consideraba casi como superior al imperio romano. Y yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Que hay muchos que no lo entienden esto y que siguen diciendo de que la única forma
de hacer frente a Norteamérica es apoyándose en algún Estado poderoso, como en el caso que usted mencionaba, el caso de Rusia. Y eso es un error garrafal. No, Rusia es mucho más peligroso que los Estados Unidos, porque en realidad es otro imperialismo y consolida esa idea de dependencia por parte del hombre. O sea, yo debatía con un europeo hace poco que nos decía, dice, nos queremos liberar de la homosexualidad y necesitamos que Rusia nos libere de la homosexualidad porque en estos momentos se están combatiendo a los homosexuales en Rusia. Pero no se dan cuenta que esa postura que él asume es en última instancia lo que justifica la homosexualidad. Porque la homosexualidad, el desarrollo de la homosexualidad, ¿por qué viene principalmente? Porque los que tendrían que ser élites, los que tendrían que ser dirigentes, o sea, personas que dan ejemplos, son incapaces de ser ellos los que asumen las posiciones y los que se ponen al frente de una lucha y necesitan que otro venga y que ocupe su lugar. Entonces, esa claudicación que tiene, esa claudicación que el hombre tiene, es lo que justifica y lo que explica el fenómeno homosexual. Porque es el hombre que pierde su centro, es el hombre que se feminiza, sí, en última instancia. Acá en la Argentina, de alguna manera pasó algo parecido, y lo hemos dicho muchas veces. Sí. ¿Por qué en la Argentina hoy en día existe también ese gran impulso hacia la promoción de la homosexualidad, matrimonios homosexuales? O sea, el homosexual hoy está en los primeros planos, en la televisión, en todas partes. Es negocio. Y es negocio. ¿Y por qué la mujer también está cada vez más en planos que no le corresponde, el boxeo, la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, cuando no son las funciones femeninas por excelencia? Porque el hombre ha abandonado su función, porque se rindieron en la guerra de Malvinas. Ahí está la explicación fundamental. El hombre que renuncia a llevar adelante su función, a ser centro, a ser y convertirse en un ser dependiente de otra cosa, eso es lo que explica la decadencia. Es el hombre que ha dejado de ser tal. Y entonces el hombre, al dejar de ser tal, la sociedad decae. Permítame un minuto. Si los europeos necesitan a Putin, están perdidos. Si los europeos no pueden proveer ellos mismos la solución de sus problemas, y necesitan que venga Putin, corren el riesgo además que los rusos lo hagan venir Gaia a ellos también. No, porque en general los imperios son peligrosos. Yo soy de la opinión de que Putin es absolutamente más peligroso que Obama y que los Estados Unidos y que Inglaterra, sobre todo porque Putin conoce bien el terreno. Si Putin se da el lujo de perseguir a los gays, es porque no quiere que le alcance a Rusia lo mismo que le alcanzó a Europa, la misma degeneración. Si hay un incidente porque Alain Delon, hombre de derecha como es, que lo conocemos toda la vida, veterano de guerra y gaulista, se opone al matrimonio gay y se le crucifica por eso, quiere decir que algún redaño queda en Francia, ¿no? Alain Delon, por ejemplo. Si hay que recurrir a Putin o a los chinos, es que está perdida Europa. Sí, decididamente. Uno está perdido toda vez que uno no toma la decisión solo. Usama y Ben Laden y Mullah Omar, los dos, cada uno en un camello en el desierto, tienen todo el poder, precisamente porque sus objetivos son espirituales. Porque el golpe que ellos pueden recibir, si ellos dos hubieran sido matados por un dron, estarían en el paraíso. No hay problema. Ahora, si le tiran drones a los habitantes de Nueva York, van a salir todos corriendo y no van a alcanzar nunca el paraíso, porque son conejos, son cobardes. Esa es la diferencia que hay entre esos hombres. Bueno, es un tema que desde ya lo vamos a tratar más a fondo el próximo jueves, que el próximo jueves se cumple, no el jueves sino el miércoles, se cumple el aniversario del 11 de septiembre del 2001, así que lo vamos a desarrollar para esa época. Y vamos a pasar ahora al punto siguiente, pero antes yo quería hacer un saludo. Acá hay una señorita de Brasil que nos sigue con mucha atención, la señorita Livia Guteia. Yo le quiero mandar un saludo, espero que le interese el programa, como ha manifestado. Y vamos a leer ahora un texto que nos ha mandado el amigo Julián Ramírez, que se vincula con todo esto, ¿no? Porque claro, con Ramírez hay una gran comunidad de ideas, y él también es un gran admirador de la lucha heroica, de la guerra que está llevando a cabo el fundamentalismo islámico,
tan denostado como wahabita y salafista, como decíamos, esas palabras malditas que hoy se utilizan para descalificar, así como se usaba comunista, nazi o fascista. Bueno, ahora los malos de la película son los wahabistas y los salafistas. Ramírez ha escrito un texto, que lo vamos a leer ahora, se titula "Ya se ha jugado demasiado". Es un texto que se basa en una frase de nuestro autor preferido, Julius Evola, y dice Ramírez lo siguiente: en su obra magna, Rebelión contra el mundo moderno, Julius Evola nos dice: con acomodamientos y reacciones, en Occidente se ha jugado demasiado. La experiencia ha mostrado que por tal camino nada puede ser alcanzado de todo esto que verdaderamente importa. No es cosa de darse vuelta de un lado o de otro en un lecho de agonía, sino de despertarse y ponerse de pie en aquello de lo que debe tratarse. Esta es la frase de Ébola. Dice Ramírez al respecto: muchos con buena voluntad quisieran reaccionar contra el panorama desolador que nos rodea, pero para hacerlo toman formas e instituciones que pertenecen a la modernidad, como ser la democracia, los partidos políticos, las elecciones, las constituciones, la legalidad, la igualdad, los derechos humanos. Pero todo ello es una gran trampa, en la que caen inevitablemente los que creen que por ese camino se pueden lograr sus objetivos. La más dramática prueba de eso nos la brinda lo que ha sucedido en estas últimas semanas en Egipto. Una organización de masas, con actuación desde la década de 1920, con bases doctrinarias y militantes probadas, es desalojada del gobierno por un puñado de golpistas, organizados como fuerzas armadas, perseguida y masacrada. Nos referimos a la Hermandad Musulmana, que llegó al gobierno creyendo que con la democracia, las elecciones y una constitución podía encarar profundas transformaciones. El resultado está a la vista. Se creyó en instituciones propias del mundo moderno, olvidándose que con la subversión democrática no se tranza. Hoy en día, la situación que se vive en Siria, escribimos esto el 3 de septiembre, induce a muchas serias equivocaciones. Están los apocalípticos, que creen en el fin del mundo, los llorones encabezados por el Papa Francisco, que predican una paz abstracta, los que baten el parche buscando un acuerdo con Rusia para oponerse a los yanquis, los que dicen que hay que bombardear al gobierno de Assad y los que dicen que no, y en fin, la masa de los indiferentes, tal vez los peores, que creen que la cuestión no les atañe para nada. Pero en todas estas posturas campea una falta total de principios tradicionales, ya que pasan por alto la dicotomía fundamental de estos tiempos últimos. Nos referimos a la guerra entre el espíritu tradicional y el mundo moderno, la guerra de civilizaciones, la tercera en el orden mundial que comenzó el 11 de septiembre de 2001 y que en pocos días más cumplirá 12 años. Se pretende ignorar lo fundamental, el verdadero trasfondo de todo esto, como es la lucha emprendida por el fundamentalismo islámico, en el cual, pese a sus limitaciones, se manifiesta en forma visible y sensible el espíritu tradicional. Por todo ello, pase lo que pase en las próximas horas o días, damos nuestro apoyo a lo esencial de la lucha, o sea, el sostén y defensas de los yihadistas, que en varias partes del mundo luchan por una nueva humanidad. Ellos sabrán qué hacer, puesto que están en el campo de batalla, con las armas en la mano,
jugándose la vida, lejos del parloteo de analistas, politólogos, intelectualoides, que divagan sobre cuánto ocurre desde su cómoda vida burguesa. No somos islámicos sino católicos, pero es como ascender una montaña. Hay varias rutas, pero todas conducen a la cumbre. Bueno, estas han sido las importantes palabras del amigo Ramírez, que nos dejan a veces medio silenciosos por la reflexión, pero que, bueno, en realidad es un poco una reiteración de lo que hemos dicho nosotros unos minutos antes, al referirnos a los hechos del 11 de septiembre. Una crítica interesante también al tema de utilizar medios democráticos o medios modernos del sistema para hacer triunfar principios tradicionales, que es la crítica que Al Qaeda le ha formulado a la hermandad musulmana, de haber creído que se podía llegar a implantar principios tradicionales como la ley islámica, la Sharia, por ejemplo, utilizando procedimientos del sistema como ser la democracia. Y en Egipto justamente ha habido una reciente declaración efectuada por el Estado Islámico de Irak y el Levante, que sería Al Qaeda en Irak y en Siria, diciendo que basta de manifestaciones, porque las manifestaciones pacíficas no solamente son intrascendentes, sino que además significan una sangría de fuerzas que son eliminadas sistemáticamente por el sistema sin que ningún organismo de derechos humanos diga absolutamente nada. ¿Usted ha escuchado alguna protesta de las masacres que se están efectuando en Siria, en Egipto, por ejemplo? De estas manifestaciones que son multitudinarias, o que lo fueron en su momento, pero que las personas fueron masacradas, como hemos dicho, miles y miles de manifestantes muertos, los principales dirigentes de la hermandad musulmana que están presos. Entonces Al Qaeda ha dicho ante esto, y bueno, la revolución, esa es la única manera, el poder se lo toma militarmente a través de una vía revolucionaria, no hay otro camino en estos momentos. Y en el día de hoy queremos anticiparlo, bueno, para las personas que, bueno, los que siguen nuestra página web de la agencia Noticias Caliyuga se habrán enterado de que hubo un importante atentado en contra del ministro del Interior egipcio, el cual sobrevivió milagrosamente, pero murieron varios de sus colaboradores. Y bueno, y esto es permanente, o sea que ya Egipto ya empezó la guerra, en pocas palabras. Sí, la guerra civil es inexorable, pero hay un movimiento de masa. El tema es cómo reconvertir el movimiento de masas en grupo armado. Las manifestaciones son inexorables en un movimiento de masas como es la hermandad musulmana. Pero ciertamente hay sectores de la hermandad musulmana perfectamente capacitados para formar grupos armados. De allí el ataque contra el ministro del Interior. De allí los atentados contra las comisarías en Asiut y Mina. Los ataques en Luxor. Ahora, hay que recordar que es un movimiento de masas. El movimiento de masas tiene que reconvertirse en grupo armado. No es un grupo armado intentando ser movimiento de masas. Es movimiento de masas antes de ser grupo armado. De resultas de eso, presos o no presos los líderes, con la organización celular que tiene la hermandad, necesariamente va a dar mucho trabajo y la guerra civil finalmente la va a ganar. Porque el ejército no se va a oponer siempre al 70% de la población. No se puede. Ahora sí, ciertamente ya no puede volver a ocurrir que se realice un proceso electoral. Es cierto que en la primera elección ganó el Morsi, luego ganó la hermandad musulmana, los 2/3 de ambas cámaras. Y después la constituyente nos dio la Sharia. Parece que todo está bien. Pero en el momento mismo que establecemos la Sharia, que el votante popular, el plebiscito nos dio que la constitución se iba a basar en la Sharia o ley islámica, en ese momento el capitalismo tiene que dar el golpe de Estado, porque la Sharia supone el fin del capitalismo. La represión de la usura y la supresión del préstamo de interés son el fin del capitalismo. Entonces, evidentemente, la vía democrática alcanzó
hasta donde no tocara los intereses económicos. Esto es lo que pasó. Ahora hay que reconvertirse en un movimiento armado. No es que se carezca de grupos armados en la hermandad, por supuesto que los hay. Por otra parte, Morsi había liberado a todos los presos políticos, muchos de los cuales eran elementos armados, por eso estaban en las cárceles, y Morsi no. Ahora bien, ciertamente el camino es el camino violento, no existe otro camino para la toma del poder. No es posible usar la democracia, porque en los dos países, o tres, en donde hubo elecciones democráticas, lo más tierno que han dicho los analistas de nuestros triunfos electorales en 3 estados musulmanes, o de los triunfos de un budista tradicionalista en Tailandia, es que no han comprendido la realidad. Porque resulta que un partido budista tradicionalista ganó la elección en Tailandia y dio al primer ministro. Muy bien. El primer ministro, lo primero que pensó es en el octuple sendero, ¿verdad? Es decir, reorganizar el Estado según las normas budistas. Claro que reorganizarlo según las normas budistas implica el fin del capitalismo. El resultado fue un golpe de Estado. Y lo segundo, dicen los analistas, tanto Morsi como este caballero de allá budista, cuyo nombre no recuerdo, no supieron entender que es la época del mercado. ¿Por qué no entenderá el mercado que es la época de los religiosos? Bueno, lo de Egipto es largo, pero queremos hablar del tema de Siria. No queremos que se nos escape esta cuestión fundamental, de este famoso bombardeo, entre comillas, de Obama, que parecía que estaba todo por estallar, y de golpe, un sábado en la mañana, Obama lanza un discurso cuando parecía ya que estaban los barcos por lanzar los misiles, los aviones por lanzar las bombas, y dice, no, es el Parlamento el que va a resolver, y el Parlamento estaba en receso por la festividad religiosa judía, estaban en receso por la festividad religiosa judía, y recién ahora, en estos días, el 9 de septiembre, es cuando se tendría que resolver si se bombardea, si se bombardea o no. Claro, el año nuevo judío. Y ahora bien, acá hay toda una puesta en escena, pero que realmente yo quiero decir 2 o 3 cositas que son realmente, digamos así, llaman poderosamente la atención, ¿no? O sea, por un lado, toda esta propaganda que se ha lanzado, especialmente a partir de Rusia, ¿no? Motorizando la figura de Assad, diciendo que no es cierto que haya sido Assad el que lanzó las bombas químicas, sino que fueron los mismos rebeldes, ¿no? Ahora, las motivaciones que según estas personas habrían tenido los rebeldes para lanzar las bombas químicas es justamente para este famoso bombardeo de Obama, que cada vez es más probable que no se haga, porque fíjese usted que Obama consigue a tientas algunos respaldos en el Parlamento, pero el grueso del Parlamento y de la sociedad norteamericana no quiere para nada que Norteamérica ingrese a una nueva guerra, porque eso es lo que hablábamos antes. Lo bueno de Al Qaeda y de Bin Laden es que ha desalentado a los norteamericanos a meterse en nuevas guerras, porque les ha ido mal en Irak y les ha ido mal en Afganistán. Entonces el norteamericano, que hoy está pensando nada más que en el día después, en su economía, en sus ahorros, en su bienestar, etcétera, etcétera, dice, no, una nueva guerra, mayores gastos, mayores féretros que van a volver, gente que va a perderse Disneylandia, que se va a perder todos los placeres que proporciona la sociedad de consumo norteamericana. No, de ninguna manera. Entonces solo el 9% se sabe que en los Estados Unidos está de acuerdo con la guerra. Entonces yo vuelvo al tema de los rebeldes. Estos rebeldes son tan estúpidos de haber matado a sus propios hijos, a sus propios familiares, solamente para que este señor Obama lance unas bombas eventuales que aparentemente no va a lanzar nunca. Y en segundo lugar, son tan estúpidos que se han dejado fotografiar lanzando esas bombas, porque dicen que tienen pruebas que muestran que ellos habrían lanzado las bombas. Entonces, serían doblemente idiotas si fuera así de cierto. Yo insisto, yo estoy convencido que Assad lanzó las bombas químicas, como lo he dicho en el programa anterior, y lo ha hecho por una razón muy sencilla, porque estaba convencido, como realmente
finalmente ha tenido la razón de su lado, que Norteamérica no iba a intervenir. ¿Y qué beneficio iba a sacar de las bombas químicas? Desalentar a los rebeldes. Esa es la realidad. Es falso, como dice Putin y como dice toda la propaganda, que los rebeldes estaban siendo derrotados y que por lo tanto Obama no tenía necesidad de lanzar la bomba, Assad no tenía necesidad de lanzar las bombas químicas. Falso. Los rebeldes estaban en una ofensiva. Habían capturado la totalidad de la ciudad de Alepo con el aeropuerto. ¿Y el puerto de ataque? No llegaron al puerto de Latakia, pero ocuparon 20 localidades de Latakia, que es una región alauita, por excelencia, o sea, una región que responde totalmente a Assad por el origen religioso de la secta alauita. Así que estaban, al contrario, estaban en ofensiva los rebeldes. Y además había una participación notoria de Al-Qaeda en todo esto. Fue Al-Qaeda la que conquistó todos estos lugares. No fue el ejército libre sirio. Porque justamente lo que acá ha sucedido en Siria, en la medida que Norteamérica no ha ayudado, como se decía, a los rebeldes, entonces estos rebeldes se han volcado por el lado de Al-Qaeda. Que Al-Qaeda, ¿qué es lo que proporciona? Bueno, proporciona armas que ha conseguido en el mercado negro, pero principalmente proporciona experiencia militar. O sea, una experiencia militar que viene de décadas. Y en tercer lugar, Siria se ha convertido en una meca de la jihad. Acuden de todos lados, del Cáucaso, de Libia, de Marruecos, o sea, porque la idea que está acá presente es la idea del califato, y el califato es universal, no es de una nación. La gran diferencia que existe entre el fundamentalismo islámico inspirado en organizaciones como Al-Qaeda e Irán es que Irán es un Estado islámico, pero fundado en principios que son en última instancia modernos, porque no tiene el ideal del califato que está presente acá. O sea, Irán piensa en función de los intereses de su nación. En cambio acá se piensa en función de todo, de una totalidad que es el Islam, que es el imperio, es nuestro ideal de imperio cristiano, el califato islámico. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que se abren con respecto a lo de Siria? Yo insisto, no, lo más probable es que no haya intervención norteamericana. Y si le iba a haber, ¿iba a ser realmente una invasión? No, de ninguna manera. Iba a ser un castigo que iba a recibir Assad. Y lo principal de todo, si la hay, porque hoy en día Putin ha dicho que hasta estaría dispuesto a intervenir, si la hay es ¿para qué? ¿Para destruirlo a Assad? No, de ninguna manera. Es una excusa para destruir las bases de Al-Qaeda que están en Siria. Y los miembros de la organización fundamentalista, ¿qué es lo que han hecho? Han cambiado de lugar a sabiendas de la trampa que se tendría. O sea, estos bombardeos iban hacia ellos principalmente. Sí. Porque saben que el gran enemigo pasa por ahí, no es Assad. Assad lo ha dicho, yo soy la garantía para luchar contra el terrorismo. La discrepancia que hay entre Putin y Obama no es con respecto a ese objetivo, que es luchar contra el terrorismo, sino cuál es el elemento que mejor lucha contra el terrorismo. Si una dictadura como la de Assad es una garantía para luchar contra el terrorismo, o por el contrario, genera resentimientos en la población y es caldo de cultivo para el terrorismo. Ahí está toda la problemática, era lo que pasaba en Libia también. O sea, se consideraba que la dictadura de Gaddafi generaba por reacción el incremento de las fuerzas terroristas, como ellas las llamaban, fundamentalistas. Ellos pensaron eso, pero luego del triunfo de la hermandad en Egipto, se decidieron por la dictadura militar otra vez. Pues general Al-Sisi no está porque se le ocurre. El hecho, incluso aun cuando la hermandad fuera muy moderada, y efectivamente lo era, ¿no es cierto? El hecho mismo de que hubiera un gobierno islámico ya era el problema. Y la gente que está en Siria, tanto la hermandad como la base, o sea, Al-Qaeda, creen que el ataque norteamericano va a ir contra ellos. Están convencidos de que son ellos los que van a ser víctimas del ataque. ¿No es cierto? En verdad, al gobierno norteamericano no es que el régimen de Assad le agrade, y no porque sea dictadura, sino porque no es propio. En realidad es un régimen propio de Rusia. Además, Rusia ha ocupado en los hechos la posición imperial en Siria y Estados Unidos ha quedado de lado. Ahora bien, ¿para qué necesita preguntarle al Congreso para algo que no
es necesario la opinión del Congreso. El presidente Obama ha podido actuar hace mucho tiempo vía orden ejecutiva, porque es atributo del presidente, estando de licencia al Congreso, tomar esa decisión que queda ad referéndum de cuando el Congreso vuelva. No necesita consultar al Congreso. Es que el establishment no quiere que haga el ataque. Si es que él alguna vez quiso, quieren que se arregle con Putin, que haya un acuerdo de laicos para acabar con la revolución religiosa, que es lo que realmente les preocupa. Exactamente. No tiene razón en eso que usted dice. En realidad, Obama fue esclavo de sus palabras, porque Obama cometió el error de decir que sí, podía hacer todo lo que quisiera Assad siempre y cuando no lanzara bombas químicas. Y Assad lanzó bombas químicas, entonces Obama se encontró en el brete de tener que decir, bueno, tengo que actuar, tengo que atacarlo a Assad. Ahora, yo quiero hacer una pequeña corrección a lo que usted ha dicho. ¿Es cierto que Assad fue siempre prorruso? No, fue antes de ser prorruso como es ahora, fue pro-norteamericano. Es que los norteamericanos lo traicionaron. Claro, o sea, recordemos que Assad apoyó la invasión norteamericana en contra de Saddam Hussein. Sí. Eso es un hecho insoslayable. Al lado de Estados Unidos. Y peleó al lado de Estados Unidos. Saudita, sí. O sea que de ninguna manera fue antinorteamericano. O sea, tiene antecedentes de haber colaborado con Estados Unidos. Seguro, eso es clarísimo. Estados Unidos lo abandona, se acoge a la protección de Rusia. Claro. Eso es lo que ocurre. Bueno, en este caso es así. Pero que tampoco se fíe demasiado de la protección de Rusia, porque Rusia ha dicho claramente que acá el problema principal no es defenderlo a Assad, sino derrotar a Al-Qaeda. Eso lo ha dicho claramente Rusia, lo ha dicho Putin en el debate que tiene con Kerry, cuando dice, ¿cómo? ¿Usted no se da cuenta que acá el peligro principal es Al-Qaeda? Porque, claro, ¿en qué discrepan los norteamericanos de los rusos? No discrepan en cuanto al objetivo estratégico principal, que es derrotar a Al-Qaeda. Ellos discrepan en el procedimiento para hacerlo. Putin cree que Assad puede ser un instrumento para vencer a Al-Qaeda. En cambio, los norteamericanos piensan que no, que el instrumento principal son los drones. Son los bombardeos. Ahora fíjense toda esta gilada internacional que protesta tanto contra los bombardeos eventuales que va a hacer Estados Unidos en contra de Assad, que hasta ahora no le tiró ni una bengala, para ser realistas. ¿Ha dicho algo alguna vez de los ataques con drones que se realizan cotidianamente en contra de poblaciones enteras, masacrando 300 civiles semanalmente en Pakistán, Yemen y Somalia, entre otros principalmente? Ni una palabra. O sea, hay toda una gilada internacional alimentada principalmente por la izquierda, la nueva izquierda que yo no sé, son pagadas, algunos de idiotas lo hacen, esa es la realidad. O sea, alimentados por esta gran propaganda, toda esta progresía internacional que se cree que es antinorteamericana siendo prorrusa. Sí. Cuando la realidad es todo lo contrario. O sea, la mejor manera de estar en estos momentos con Norteamérica es apoyando a Rusia, en última instancia, aunque sea paradojal el hecho, sí, porque los dos tienen el mismo enemigo, los dos están en la misma lucha, en el mismo frente de combate. Esa es la realidad. Sí, seguro. No hay diferencia alguna, y para los musulmanes, en realidad Rusia es más peligrosa que Estados Unidos, objetivamente. Primero por la situación geográfica en la que se relaciona con el Islam. El segundo país más importante y peligroso es China, que retiene Uiguristán. Pero China no tiene ejército, eso es lo importante. Bueno, militarmente cero China. La única vez que intervino militarmente China, que fue en Vietnam, fue un fiasco total. Bueno, pero en Uiguristán, o sea, en lo que ellos llaman Xinjiang, nuestros chinos musulmanes más los turcos musulmanes luchan contra el ejército chino por un territorio que es de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y que es turco y chino musulmán. Hay 3 provincias chinas musulmanas. Hay 3 estados que buscan la independencia dentro de Rusia, que son Tatarstán, Yakutia y Chechenia. En ese sentido, Estados Unidos es ínfimo como enemigo. Para la construcción del califato, para la organización islámica mundial, los Estados Unidos han sido un gran enemigo, ciertamente en Irak, ciertamente en Afganistán.
Pero en honor de verdad, Rusia y China están mucho más cerca, incluso la India, por el caso de Kashmir, o Cachemira, ¿no? El enfrentamiento con Pakistán. Lo de los Estados Unidos, por otra parte, nunca va a ser al servicio de los pueblos islámicos. Por el contrario, van a ir contra nuestra gente en Siria, como fueron contra nuestra gente en Egipto. Incluso corriendo grandes riesgos, todos los luchadores musulmanes, a Estados Unidos le conviene claramente al Assad. Ese es el hombre que le conviene. Claro que ahora el Assad está cabrero con ellos, porque está con los rusos. Y ellos, sin duda, querrán ponerle límites a Rusia, porque ya han sido superados económicamente por China y la India, y en política han sido superados política y militarmente por Rusia. Esas son las cosas que los norteamericanos no quieren aceptar. De ahí el batiburrillo que armó el presidente de Estados Unidos. Pero finalmente el establishment no quiere arriesgarse. No debió arriesgarse en 2001. Y ahora no quieren arriesgarse. Ya, porque han perdido mucho. Exactamente. Bueno, los temas son larguísimos y darían para muchísimo más, y hemos ya cumplido con el horario. Así que, bueno, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo jueves, si Dios quiere, y le dejamos la palabra final. Que Alá los bendiga y los llene de bendiciones, y a todos sus seres queridos y amigos. Hasta el próximo jueves.